Ok, entonces con esta misma idea de utilizar interpolación para de forma indirecta calcular una derivada de una función, podemos volver a retomar la expresión del polinomio de Lagrange. Entonces una función es igual a un polinomio de Lagrange que pase por una cantidad determinada de puntos más un término de error. Entonces, siguiendo la misma filosofía, podemos derivar de ambos lados y entonces obtener una expresión para la derivada de f en términos del polinomio de Lagrange. Y la manera en que se construye el polinomio de Lagrange pues tiene que ver con las alturas de los puntos por donde, las alturas de las x y los puntos por donde pasa. Y este polinomio puede ser de diferentes grados. Por ejemplo, podríamos elegir un polinomio que pase por el punto x0, x1 y x2. Entonces sería un polinomio, como pasa por tres puntos, sería un polinomio de segundo grado. Entonces, este p podríamos pensar que ahora no queremos que el polinomio pase por dos puntos, sino que pase por tres. Entonces, derivando esto, que sería eh, una manera de obtener una nueva fórmula para hacer derivación. Entonces, si lo hacemos como por pasos, lo que primero necesitamos es que p de x sea el polinomio de Lagrange que pasa por el punto x0, f de x0, x1, f de x1, f2, f de x2. Después derivamos f y suponemos que la primera, la segunda y la tercera derivada existen. ¿Por qué necesitamos que hasta la tercera derivada exista? Porque necesitamos, de acuerdo a la teoría de Lagrange, que n sea 2, porque estamos ocupando x0, x1 y x2, y si n vale 2 necesitamos hasta n más 1 derivadas. Después que armamos nuestro polinomio de Lagrange, después derivamos la fórmula y después sustituimos estas relaciones. Resulta ser que elegimos un x0, que es donde queremos calcular la derivada, y el x1 lo elegimos como x0 más h y el x2 lo elegimos como x0 más 2h. Es decir, los puntos los elegimos igualmente espaciados y el paso, es decir, la distancia que hay entre un punto y el otro, va a ser la misma, que sería h, ¿no? Porque están igualmente espaciados, como lo he comentado. Manipulamos las ecuaciones y resulta ser que a partir de este procedimiento podemos obtener dos fórmulas distintas, y estas fórmulas se conocen como las fórmulas de tres puntos. De igual manera, si h es positiva, serían las fórmulas progresivas; si h es negativa, serían las fórmulas regresivas. Cada una de estas fórmulas tiene un determinado término de error, y cada una de estas fórmulas calcula, o necesitamos evaluar la función en tres puntos de manera indirecta. Y la diferencia de estas dos fórmulas es la hipótesis de donde supongamos que están localizados estos puntos. Por ejemplo, para la primera fórmula que estoy señalando en este momento, estamos suponiendo que tenemos el punto en donde queremos calcular la derivada, el siguiente punto es x0 más h y el siguiente punto es x0 más 2h. Independientemente si h es positiva o negativa, los puntos están de un mismo lado, es decir, si h es positiva, entonces tengo el x0, x0 más h está a la derecha de x0, y x0 más 2h está a la derecha de x0 más h. Entonces están los puntos del lado derecho. Si la h es negativa, entonces tengo el x0, y x0 más h, como h es negativa, x0 más h estaría a la izquierda porque le he restado a x0, y x0 más 2h, como h es negativa, está más a la izquierda. Entonces, se llega a esta fórmula suponiendo que los puntos están a partir de donde quiero derivar, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo del valor de h. Y tengo una igualdad, eso va a ser igual a la derivada, en el sentido de que tengo esta aproximación más un término que ajusta. Este término que ajusta está dado en términos, valga la redundancia, de la h al cuadrado, que es el paso entre 3, y la tercera derivada evaluada en un psi. Este psi, recuerden que no sabemos específicamente cuál es, solamente sabemos que va a vivir en este caso entre el x0 y el x0 más 2h. Entonces va a vivir en este intervalo que definen los puntos
que se supone hemos ocupado en la interpolación. Eh, de forma similar, esta otra fórmula de 3 puntos se deduce pensando que ahora los puntos tienen la siguiente secuencia. Tenemos el x0, que sería el punto en donde quiero calcular la derivada, que sería uno de los puntos, y un segundo punto está a la izquierda y el tercer punto está a la derecha. Entonces, pensando en esta distribución de los puntos es como se deduce esta fórmula. Entonces, tenemos un término de aproximación y un término de ajuste, que es el término de error. Observemos que esta fórmula es más amigable que la fórmula de arriba, en el sentido que solo tenemos que hacer 2 evaluaciones y una resta. Aquí tenemos que hacer 3 evaluaciones, unas multiplicaciones, una suma y luego una resta. Esta expresión implica pues más operaciones, mientras que esta expresión implica menos operaciones. Las restricciones de una y de otra fórmula es de acuerdo a los datos que se tengan. Si yo tengo las alturas de una función en puntos consecutivos, pues podría ocupar la de arriba, pero si yo tengo una función evaluada en puntos a la derecha y a la izquierda en donde me interesa calcular la derivada, puedo ocupar esta fórmula. Ya depende de la información que tengamos. Ambas de cierta manera son aproximaciones y de cierta manera sabemos cuánto es el mayor error que puede haber en esas aproximaciones. Y bueno, esta idea geométricamente se puede plasmar de la siguiente forma. Supongo que mi función es esta que está en negro, ¿ok? Y voy a suponer que mi distribución de puntos es mi distribución de 3 puntos. Es de la siguiente manera: el punto donde quiero calcular la derivada, un punto adelante y el punto atrás, ¿ok? Entonces, recordemos que la pendiente de una recta es la diferencia de las y entre la diferencia de las x. La diferencia de las y sería la altura de x0 más h, que sería f de x0 más h, menos este pedacito, que sería la altura de f de x0 menos h. Entonces, a toda esta altura en verde le resto este pedacito, que es lo que estoy diciendo aquí, y eso me da el pedazo en rojo. Entonces, la diferencia de y o de alturas entre la diferencia de ordenadas o x, digo de abscisas o x. Entonces, la longitud de este segmento en rojo es el extremo derecho menos el extremo izquierdo. x0 más h menos x0 menos h, eso me da 2h. Entonces, la pendiente sería delta y entre delta x. Entonces, es lo que tengo aquí, delta y entre delta x. Entonces, esto tiene una interpretación geométrica directa, que sería la pendiente de la recta definida por estos puntos. Aunque se llama fórmula de 3 puntos, es por las hipótesis de deducción. Específicamente en esta fórmula de 3 puntos, solo necesitamos hacer 2 evaluaciones. ¿Ok? Y bueno, con esta idea podemos desarrollar más fórmulas para más puntos. Entonces, por ejemplo, tengo fórmulas de 5 puntos. Entonces, el procedimiento sería seguir estos 4 pasos. Construyo un polinomio de Lagrange que pase por 5 puntos. Derivamos esta función suponiendo que existe hasta la quinta derivada. Entonces, posteriormente sustituyo las relaciones. Entonces voy a pensar que mis 5 puntos están igualmente espaciados. Y después, pensando si estos puntos cómo están distribuidos, si están de un solo lado o están simétricos, es decir, si tengo x0, x0 más h, x0 más 2h, x0 más 3h, x0 más 4h, si están todos de un solo lado, o si están distribuidos simétricamente, x0 y 2 puntos a la derecha y x0 y 2 puntos a la izquierda, para que sean mis 5 puntos. Eso me va a arrojar otras fórmulas, y obviamente tal vez no sea tan claro, pero entre más grande sea el grado del polinomio o pase por más puntos, pues el término de error va a ser en magnitud más pequeña. Y bueno, esa sería hasta aquí esta parte de los 3 puntos. Hay de 5 puntos, de los puntos que queramos de acuerdo al polinomio que sustituyamos. Entonces, ahora la siguiente pregunta sería: ok, ahora ¿cómo le hago para calcular la segunda derivada, o la tercera derivada, o la cuarta derivada? Ya hemos visto, digamos, 3 fórmulas,
para calcular la primera derivada, que sería la de 2 puntos, y 2 de 3 puntos. ¿Cuál le ocupamos? La que nos digan, o de acuerdo a los datos que tengamos. Entonces, esta metodología para calcular derivadas de orden superior, o sea, a mayor a 1, es la siguiente. Utilizamos un polinomio de Taylor. Aquí utilizamos Lagrange. Entonces, en Taylor pasa algo similar. La función va a ser igual a su polinomio de Taylor del grado que nosotros elijamos más un determinado error. Entonces, a partir de esta igualdad manipulamos y resulta ser que, en particular, la segunda derivada de x0 es igual a este término de aproximación más un error, más un término de error. Con un procedimiento similar al que he platicado, se puede encontrar una fórmula para la tercera, la cuarta y la quinta derivada. Y entonces este término de error depende hasta la cuarta derivada y la variable psi está entre x0 menos h y x0 más h. ¿Ok? ¿Quién es x0? X0 es el punto en donde queremos calcular la derivada. ¿Quién es h? Es el paso. En general es un número pequeño. De tal manera que estamos definiendo puntos de manera indirecta. X0 sería el punto donde calculamos derivada. X0 menos h sería un punto antes de x0, a la izquierda, si lo pensamos en la recta numérica. Y x0 más h sería un punto a la derecha de x0. Entonces esta sería una fórmula para la segunda derivada y se deduce con polinomios de Taylor. Término de error depende de psi. Psi está entre x0 menos h, que es un cierto valor numérico, y x0 más h. Ok, entonces, por ejemplo, retomando nuestra función x cúbica, pensando que tenemos un h positivo, 0.01, pensando que quiero calcular la derivada en 0,5, entonces quiero aproximar la primera derivada y la segunda derivada y encontrar las cotas del error. Bueno, entonces, como necesito las cotas del error, necesito calcular hasta la cuarta derivada. Eso porque en la segunda derivada necesito hasta la cuarta. Entonces, la primera derivada, la segunda derivada de f, la tercera derivada de f y la cuarta derivada de f. Observemos que la cuarta derivada se cancela y observemos que la tercera derivada es constante. Aunque salió así por el tipo de fórmula, que es un polinomio. ¿Ok? Entonces, la primera derivada en 0,5, ya lo hemos mencionado en otro ejemplo, es 0,75. Lo que hago es sustituir en la expresión de la derivada del 0,5, es 0,75. Y la segunda derivada en 0,5 es 3. ¿Ok? Esos son los valores exactos, porque este es un problema en donde tengo la información suficiente para hacer el cálculo exacto analítico. Pero, ¿qué pasa si no tengo la información suficiente? Pues puedo hacer una aproximación numérica. La aproximación numérica, como hemos visto, no nos da la fórmula de derivada. Nos da una aproximación a cuánto daría el resultado si tuviéramos la fórmula de derivada. Ok, entonces voy a aproximar f de prima de 0,5 con la fórmula de 3 puntos. Ya lo he hecho con la fórmula de 2 puntos en el video anterior. Ahora lo voy a hacer con la fórmula de 3 puntos. No hay mayor problema, las dos fórmulas se ocupan igual. Yo voy a ocupar esta fórmula porque me pide menos evaluaciones. Entonces sustituimos 1 entre 2h. La h yo la elijo o me la dan, debe de ser pequeña. Aquí me la están dando, 0.01, aquí está, 1 entre 2 por h. Evaluar f en 0.501 porque es x0 más h, entonces x005 más h me da este valor, menos f de x0 menos h, 0.499, hago esta fórmula, esta operación, y me queda que esto es 0.75001, ¿ok? Este sería el término de aproximación y pues obviamente no hay una igualdad porque solamente estoy ocupando el primer término. Hay una formulita de error que me dice que para un determinado valor de la psi, este término va a ajustar lo necesario para que ya haya una igualdad. En este caso, lo que tendría que suceder es, comparando con el valor real, es que el término de error reste un decimal adecuado para que esto se cancele y me dé exactamente el error. Okay. Eso es lo que tendría que suceder. Ok, voy a ver la cota del error, es decir, voy a pensar en el error máximo.
Entonces, el error máximo es menos h cuadrada entre 6 por la tercera derivada evaluada en psi. Entonces, voy a tomar el valor absoluto del error. Entonces me quedaría h cuadrada. Entonces sería h0001 al cuadrado. Aquí está, estoy sustituyendo. El menos no lo estoy contemplando porque estoy pensando en lo más que le quito o lo más que le pongo, ¿no? Que le agrego al valor de la aproximación. Entre 6, esto es por la constante que tengo aquí de la fórmula de error. Y luego necesito tomar la fórmula de la tercera derivada y sustituir la letra psi. Pero la fórmula de la tercera derivada no tiene variables, es una constante. Entonces pongo este 6. Entonces 6 que multiplica con 6 que divide, resulta ser que el error es 0.001 al cuadrado siempre. No importa, no importa el valor de la psi, no aparece. Entonces resulta ser que en este problema, por el tipo de función que es un polinomio, resulta ser que el error no presenta una variación en términos de psi. El error simplemente es h al cuadrado, porque esto es una constante que siempre vale 6. Observemos, entonces siempre el error es h cuadrada. Y por lo tanto, como h cuadrada siempre es positivo, lo que me está diciendo este problema es que siempre en este caso voy a restar h cuadrada, siempre le tengo que quitar. Entonces, por ejemplo, 0.75001 menos el error, que siempre es el mismo, en este caso no depende de psi, es 0.001 al cuadrado. Si yo le esto al cuadrado, me da precisamente 0.00001. Si yo se lo resto a la aproximación, pues ya tengo el valor exacto. ¿Okay? Este es un problema muy específico en donde el error no quedó con variables, quedó una constante. De manera similar, si tomamos la fórmula de la segunda derivada en 0,5 sería 1 entre h cuadrada, aquí está 1 entre h cuadrada, el h me dijeron cuánto valía, por f de x0 menos h, entonces tomo el x0 que era 0,5 y le resto el paso, que es 0.001, menos 2 veces por f de x0, que es f de 0,5, más f de x0 más h, que sería 0.5 más 0,01, entonces sería la función evaluada en 0.501. Hago estas evaluaciones, hago la división y eso me da 3. Y rápidamente observo que el valor exacto es 3. Entonces, ¿qué sucede? Si yo observo la fórmula de la segunda derivada, entonces la aproximación me está dando 3 y resulta ser que el valor exacto es 3, por lo tanto el término de error tendría que ser 0. No necesita compensar nada porque me dio exacto. Y si observamos, pues resulta ser que es h cuadrada entre 12, h cuadrada es 0.001 al cuadrado, y eso entre 12 por la cuarta derivada evaluada en psi, pero la cuarta derivada es 0. Entonces automáticamente 0 por esta constante se cancela. Entonces esto está interesante porque resulta ser que cuando hay una fórmula en donde la cuarta derivada se cancela, resulta ser que calcular la segunda derivada de la función es equivalente a hacer esta operación entre las evaluaciones de los puntos. De manera similar, si yo tengo una función en donde la tercera derivada se cancela, o sea que es 0 por algún motivo, por ejemplo que sea un polinomio de un grado 2, por ejemplo, la tercera derivada ya sería 0, entonces resulta ser que la primera derivada va a ser exactamente este cálculo de alturas, ¿no? Porque si la tercera derivada se cancela no hay un término de error, va a haber una igualdad directa, ¿no? Porque el término de error vale 0 significa que la aproximación directamente me está coincidiendo con la función original, ¿no? Entonces, ¿cuándo pasa que la tercera derivada se cancele? Pues en principio con los polinomios de segundo grado o de primero o con constantes. ¿Cuándo pasa cuando la cuarta derivada se cancela? ¿Para qué tipo de funciones? Pues de entrada para los polinomios de tercero, de segundo y de primer grado. Entonces, los polinomios de primero y de constantes primero y segundo grado tienen una derivada exacta en términos de evaluar sus alturas, ¿no? No hay que hacer límites, ¿no? Eso es lo que nos dice este resultado. Y de manera similar, los polinomios de constantes, bueno, las constantes, los polinomios de primero, segundo y tercer grado, tienen una segunda derivada exacta en términos de evaluar alturas de ciertos puntos de acuerdo al paso que elijamos.
y no hay que hacer límites, ¿no? Esto está interesante, ¿no? En ese sentido. Nos ahorramos el paso de límites en eso, porque no estaríamos aproximando, estaríamos calculando el verdadero valor en términos de las evaluaciones. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte.